Bien, pues estamos en el mes de la iglesia Zona Libre de Juicio. La iglesia, ¿por qué? La iglesia es la institución más importante de la tierra. Todas las demás instituciones serán momentáneas, pasajeras, son físicas, pero la institución de la iglesia es eterna. La visión que tiene Dios con la iglesia es por la eternidad. Por eso la importancia de estar aquí preparándonos, disponiendo nuestro corazón a inquirir en las cosas de Dios. Si somos salvos, qué bueno, pasaremos la eternidad en el reino de los cielos, pero ahora también somos parte de la iglesia de Cristo y como iglesia tenemos un futuro eterno. Entonces en ella deben pasar cosas especiales, diferentes, como Dios lo quiso hacer con el pueblo de Israel. Le dijo, quiero ser un pueblo diferente a las demás naciones, porque las demás naciones pues eran corruptas, idólatras, hacían lo malo y Dios había cansado. Llamó a Abraham y quiso ser una nación nueva para que ellos hicieran las cosas diferentes y esa nación fuera bendición a las demás naciones. Es por eso que la iglesia es algo especial, tiene que pasar cosas especiales. Eso Dios nos está enseñando, venimos a aprender, a actuar diferente, a hacer las cosas diferentes. No nos parecemos al mundo, no queremos asemejarnos al mundo. El mundo pasajero es pasajero, pasará sus ciencias, su conocimiento, aún su mismo pecado va a pasar, pero la iglesia permanece para siempre. ¿Y qué es la iglesia? Pues una zona libre de juicio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un juzgado, ¿verdad? Lo que representamos es pues yo creo que un juzgado es un lugar impactante. Yo creo que ir a un juzgado es impactante, es difícil, es complicado en la manera que vayas. Yo creo que pues impacta más en la condición que vayas, si vas como juez, ¿verdad? Si vas como abogado, defensor, si vas como fiscal o también como testigo, va a testificar algo de lo que se dice y también como implicado, ¿verdad? Como el implicado en el asunto. Yo creo que me parecería muy fácil decir, bueno, ¿qué es lo más impactante? Pues ir como implicado, ¿verdad? Como el acusado que va a recibir el juicio, la sentencia. Pero yo creo que también ir como juez, ¿verdad? Como es también impactante. Va a ser juez y tener que tomar decisiones, pues es impactante. En México, tal vez tú has visto películas donde hay, pues realmente las películas que más tenemos son las de los gringos, o sea, de los americanos, y ahí vemos siempre un juicio donde hay un jurado. Pero en México nosotros tenemos en nuestro derecho tenemos un derecho donde el juez es quien toma realmente la sentencia, no es el jurado quien lo hace, sino es el juez. Entonces yo digo como juez, pues también es impactante ir a un juicio. ¿Por qué? Porque el juez pues tiene la gran responsabilidad de dar una sentencia, decir o culpable. Es una gran responsabilidad. Yo creo que hay jueces que por error o por corrupción han sentenciado al inocente como culpable y al culpable como inocente. Por eso es una gran responsabilidad delante de los hombres
este veredicto que da un juez, pero también principalmente es una gran responsabilidad delante de Dios. Si se sentenció como inocente y después sale libre y era culpable, y por esa mala sentencia va a haber gente afectada que le van a robar, le van a lastimar, o algunos pues van a morir porque no fue puesta esa persona tras las rejas, pues es una responsabilidad para el juez. O cuántas personas han sido sentenciadas como culpables siendo inocentes y pasan años de su vida en la cárcel, presos siendo inocentes. ¿Qué responsabilidad ante Dios dar tal veredicto? Ser juez es una gran responsabilidad. Una sentencia siempre llevará, pues una sentencia de culpa va a llevar o conlleva un castigo, ¿verdad? Y se dice culpable, se le quita la patria potestad de su hijo. Culpable, 2 años de prisión y un pago de 200,000 pesos. Culpable, 10 años de cárcel y un pago de 10 millones. Culpable, cadena perpetua. Culpable, pena capital. Culpable, una sentencia que el acusado no quiere escuchar. Una sentencia que es difícil de oír. No sé si has visto algunas escenas de juicios reales donde cuando se le dice al acusado que es culpable, pues pone una cara de impacto después de todo ese juicio que se le llevó. Así hemos visto juicios reales, juicios en películas, y es impresionante, ¿verdad? Esa sentencia, cuando te dicen culpable, se ve que la gente queda devastada, la familia, los conocidos. Pero aún siendo la pena capital la más dura, que es la muerte, es una sentencia temporal. Alguien va a ser sentenciado tal vez a dinero, bueno, pues lo va a juntar y lo va a pagar. Sentenciado a pues una condición de no ver a sus hijos, bueno, pues no los va a ver. Tal vez va a pasar 20, 30, 40 años de prisión. Pero todas estas sentencias terminan con la muerte. Yo recuerdo leyendo la historia de Corrie ten Boom y Betsy ten Boom. Ellos habían sido puestas en un campo de concentración por los nazis por haber defendido a unos judíos, haberlos refugiado en su casa. Y pues después de varios meses que estaban ahí, dice que Betsy, la hermana más frágil, más sencilla, después de ver todo eso, pero más espiritual que aún Corrie, le dice Betsy: ¿sabes qué? Soñé que las dos salíamos libres, que en una semana las dos estábamos libres. Y efectivamente a la semana Betsy murió, y a la misma semana Corrie ten Boom fue liberada milagrosamente de ese campo de concentración. Después ya nos platica su historia. Pero lo que te decía, ¿dónde acaba la sentencia? En la muerte. Diciendo que Betsy estaba justamente en ese campo de concentración, pues fue librada, como Dios le decía, vas a ser libre, y fue libre por la muerte. Cualquier sentencia que tengas en la tierra siempre será temporal. Pero hoy quiero hablarte de un juzgado más alto y más imponente que el de un humano, o que un juzgado humano. Y es donde la sentencia no es temporal, es eterna. Aquí los personajes cambian. El juez ya no es un hombre. El que va a juzgar a estas personas no será un hombre.
será quien juzgue a esas personas, será Dios. Ahí cambia este juzgado. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 18, verso 25, si vas a encontrarlo. Te voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Seguro que tú no harías semejante cosa, le dice Abraham a Dios. Destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? El juez de toda la tierra es Dios, y sus juicios son eternos. Y también aquí el fiscal cambia. Ya no es un hombre, sino es Satanás. Y vamos a Apocalipsis 12, capítulo, verso 10, si buscas. Apocalipsis 12, 10. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Entonces se oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay un ser espiritual que te acusa día y noche. Y ahí está delante de Dios, diciendo que Él es injusto, Él es pecador, Él es mentiroso, Él es tramposo. Y está constantemente haciéndolo. También el abogado defensor cambia. Y ese abogado defensor es Jesucristo. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Que dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si me ayuda con el cronómetro, por favor, porque no está funcionando. Entonces tenemos un defensor. Ahí está el Señor Jesús. Sí, es pecador, pero yo pagué por él. Sí hizo tal cosa, pero yo di mi sangre por él. Sí es cierto, merece estar enfermo, pero en mi llaga yo pagué su enfermedad. Y él siempre está defendiéndonos. Y los testigos cambian también. El testigo ya no es el mismo. El testigo son nuestras obras. Son las que atestiguan contra o a favor de nosotros. ¿Qué dice Romanos 2:15? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y en este juicio impactante de otra dimensión, solamente interviene un acusado, un ser humano, y el ser humano eres tú. El acusado es un ser humano, y ese eres tú. Vamos a Santiago, y te pido que abra la Escritura en este pasaje. Santiago 4:11, te voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, y dice así la Escritura: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley y no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solo Dios es el juez. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir, para decir culpable o inocente. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? En este juzgado, solo Dios es juez.
Nadie más. Solo Dios. El único que puede ocupar este lugar de juez es Dios. Intervienen seres espirituales, el Señor Jesús, el diablo, acciones. Pero ¿sabes qué? Tristemente, a veces nos gusta tomar el lugar de Dios. Entonces, como juez, pongo yo y me pongo la vestimenta que le corresponde a Dios. ¿Y qué hago entonces? Nos ponemos a juzgar. Nos gusta tomar un lugar que no nos corresponde. Nosotros no debemos juzgar a nadie. No somos jueces, pero nos gusta la posición de juzgar. Repasemos otra vez. ¿Cuál es el de juez? Bueno, ¿cuál es la función de juez? Declarar al acusado inocente o culpable. Y una vez que lo hallo culpable, entonces le doy una sentencia de un castigo. Hermanos, nosotros no podemos ir por la vida declarando a los demás inocentes o culpables y dictándoles sentencias o castigos. No somos jueces. Dios es el juez. Mi padre me abandonó, culpable, sentencia, lo odiaré para siempre. Mi cónyuge me engañó, culpable, sentencia, haré que sus hijos lo odien. Me robó mis bienes, culpable, sentencia, lo maldeciré para que le vaya mal. Me traicionó esta persona, culpable, sentencia, me vengaré y la haré pagar al triple. No me saludó en la iglesia, culpable, sentencia, lo voy a ignorar para siempre. Habló mal de mí, culpable, sentencia, yo hablaré pestes de él por todos lados. Yo no soy un juez para sentenciar a alguien por sus acciones, porque yo no conozco todo. Nuestra visión es muy corta, nuestra comprensión es muy limitada. Y nosotros no entendemos todo el plan que Dios tiene para una persona, por eso yo no puedo declararla inocente o culpable. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús con Judas dice, culpable, te vas de los 12? No te quiero ver aquí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si José, cuando encuentra a sus hermanos otra vez, les dice, culpables, mátenlos, porque me hicieron esto y esto y esto? ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles juzgan a Pablo, culpable, mató a muchos cristianos, no puede predicar el evangelio, prohibido que predique el evangelio? ¿Y cuántos juicios más hacemos de esos? Tú no sabes cuánto puedes afectar tu vida y el propósito de Dios cuando haces un juicio erróneo. El propósito de Dios es tan grande y perfecto que por eso se nos manda orar por nuestros enemigos. ¿Sabes que los enemigos no les puedo decir culpables? Porque el enemigo cumple una función en mi vida. Y el único que puede hacer algo con ese enemigo es Dios. Por eso dice la Escritura, déjeme la venganza a mí, yo pagaré. Ustedes no saben. Porque pueden matar al que yo considero importante.
porque ustedes no ven toda la visión. Te decía que hubiera pasado si José mata a los 12, se acaba el pueblo de Israel. Pero él cuando los encuentra les dice, no, ya entendí que Dios me hizo todo esto para vida. Y los usó a ustedes para un propósito. Dios está usando a tu enemigo para algo. Dios está usando la acción que te está molestando para algo, para cambiarte, para transformarte, para cumplir su propósito. Por eso tú no puedes juzgar. Tú no puedes andar diciendo, este es culpable, inocente, este sí lo quiero, este no, este sí merece la gracia, este no. Yo no puedo dar sentencias, este merece castigo, este merece que le haga tal cosa, este merece que le haga esto y el otro, el desprecio. No puedo, porque yo no ocupo este lugar. Este lugar le pertenece a Dios. Por supuesto que si alguien me hace daño, puedo tomar acciones. Y esas acciones deben ser guiadas por Dios. ¿Qué hago, Señor, con esa persona que me lastima? No solamente la puedo ignorar y atacar y destruir. Porque hay un propósito. Tengo que entender. Cuando Dios me diga, aléjate, te está lastimando mucho, hazte a un lado solamente. Déjame a mí. Pero yo no puedo determinar cosas de sentencia o considerarlo culpable o inocente. A lo mejor te le prestaste dinero y Dios te dice, ya no le prestes más. Sí, puede suceder eso. Pero ya es algo que Dios te dice conforme a su plan y su propósito. Bueno, si algo te lastima, pues sí, Dios te dice, no, ya no veas a esa persona que solamente te está lastimando, aléjate un poco. Sí puede haber esas cosas, pero todo esto debe entrar en el plan y propósito de Dios. No solamente puedo actuar como yo creo o defendiendo mis sentimientos. Si ven a lo largo de la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la gente, hombres y mujeres de Dios llamados, actuaban conforme a la indicación de Dios. Y a veces las indicaciones eran ilógicas humanamente, pero eran muy lógicas para Dios. Solo el Dios omnipotente y omnisciente puede hacerlo. Solo Dios puede ocupar este lugar de juicio. Solo Dios tiene la capacidad de decirle a alguien culpable o inocente. Este lugar no puede ser ocupado por nosotros, porque nosotros no miramos lo que Dios mira. No podemos juzgar a alguien como culpable y darle un castigo. Solo el Dios omnipotente y omnisciente, que conoce todas las cosas, lo puede hacer. Hermano, no juzgues. No tomes el lugar que a Dios le pertenece, porque no tiene la capacidad de juzgar ahora. Dice la Escritura que juzgaremos tarde o temprano, pero ahora no. Por eso se nos dice, no juzguen. Si viste este juzgado montado aquí, ¿viste? No hay un lugar para el acusado. ¿Sabes por qué? Porque el acusado eres tú. Tú estás siendo acusado ahora mismo. Tus testigos, tus obras, buenas o malas, ellas te defienden o ellas están en contra tuya. El fiscal Satanás irá con todo contra ti. Él va a pedir la pena máxima. Pero aquí está nuestro Salvador, el Señor Jesús, que día y noche a todo reclamo, a toda de Satanás, Él tiene una palabra para defendernos. Abogado defensor. Y el único juez no soy yo. El único juez es Dios.
En lugar de juzgar a los demás, mejor arregla tu vida. Mejor procura agradar a Dios. Que el motivo de tu existencia no sea juzgar a los demás. Que eso se lo dejes a Dios. Acá hay un juzgado, mira. Dejas. Si esa persona te hizo daño, dile a Dios, ahí te lo mando a tu juzgado. Yo voy a agradarte. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. ¿A qué me tengo que dedicar yo? 1 Tesalonicenses 2, verso 4. Sino que según fuimos aprobados. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros. A quien debo agradar, por quien debo vivir, es por Dios. Enfócate en agradar a Dios. Corrige lo que tengas que corregir en tu vida. Haz lo que tengas que hacer, porque finalmente vas a estar tú aquí y se te va a juzgar también de acuerdo a tus acciones. Solo recuerda esto: la iglesia, esa institución eterna, debe estar libre de juicio, porque el único juez es Dios. Y no solamente la iglesia, tu casa, tu trabajo, tu mente, tu corazón, la tierra misma, porque el único juez de la tierra es Dios. Cierra tus ojos un momento.